Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor para encomendarle esta semana. Esperemos que no sea una semana apocalíptica, sino una semana de mucho estudio con entusiasmo, ¿verdad? Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, te damos gracias por esta semana que estamos comenzando. Te pedimos el don de tu Espíritu Santo para comprender tus sagradas escrituras y para que juntos, conociéndola, la podamos hacer vida y podamos colaborar en la construcción de tu reino. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien, pues sean bienvenidos todos a este cursito, a este módulo de profundización, que como lo tenemos ahí en la plataforma, nos aparece como el tema, la dimensión apocalíptica del Nuevo Testamento. ¿Qué importancia tiene la apocalíptica en nuestros días? Vamos a comenzar pues con un balance, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos, después de esta consulta, bueno, la consulta de ayer que hubo muy poca participación, pero bueno, hay mucha gente que, fíjense, se han dado cuenta, interpreta muchas veces las noticias políticas como acontecimientos apocalípticos, aquí en México y en cualquier parte del mundo. Ajá. En Haití, en Brasil, en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier rincón del planeta prácticamente, mucha gente hace la interpretación de los acontecimientos de su vida política o de la vida política de esos pueblos como si fueran acontecimientos apocalípticos. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que será eso? ¿Por qué se dará tanto eso? A ver, quien quiera contestar, levante su manita y le concedemos la palabra. ¿Se animan? A ver, quienes tienen más tiempo en la vida, o sea, los que son de mayor edad, pues han visto más cosas, ¿no? Han tenido más experiencias, tanto personales como sociales. Y a lo largo de la vida hemos visto diversas posturas ideológicas en los ámbitos políticos, nacional e internacional, donde va surgiendo muchas veces la pregunta, ¿esto que está pasando tendrá una connotación apocalíptica? Pensemos, por ejemplo, el 11 de septiembre. Yo creo que prácticamente todos los que al menos no somos de la generación Z, que son los nacidos de 2000 para acá, todos los que nacimos antes del 2000, casi podríamos recordar hasta cómo estábamos vestidos y qué estábamos haciendo cuando vimos en la televisión las Torres Gemelas incendiándose, o cuando se cayeron, o no sé, cuando tú te enteraste, en el momento en que te enteraste, ¿qué cosas pasaron por tu mente? ¿Ah? Mucha gente interpretó esos atentados desde un enfoque prácticamente apocalíptico, empezando por George Bush, que era el presidente de Estados Unidos. Las declaraciones de Bush en aquella época eran declaraciones prácticamente apocalípticas, ¿verdad? Donde presentaba a Estados Unidos como los buenos y el terrorismo islámico como un agente de Satán, ¿verdad? Como no solo un enemigo político a vencer, sino lo presentaba con una connotación prácticamente de sesgo religioso. Y uno se queda pensando, bueno, ¿y por qué no? Ya. Sí, estaba pensando en la pregunta que usted hizo. Es que depende pues de qué significado se le dé a la palabra apocalipsis, ¿no? Porque apocalipsis no es desastre, no es tragedia, no, o sea, para nosotros el apocalipsis es revelación de algo. Entonces, desde ahí ya se le da un mal significado a la palabra apocalipsis, pues, de verlo como un desastre, como lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo. Pues yo no pienso de ninguna manera que sea algo apocalíptico en lo personal. Para contestar un poco a la pregunta que usted hizo. Sí, gracias, Carmen.
Fíjense, lo que ella nota es precisamente eso. La gente que no sabe mucho de Biblia, de religión, utiliza el adjetivo apocalíptico para referirse a algo trágico, algo que es una tragedia, un desastre natural, por ejemplo, y dicen, las lluvias en China son apocalípticas, ¿no? Incluso dicen de proporciones bíblicas, como si fuera casi un nuevo diluvio, ¿no? Y bien, como dice aquí nuestra hermana Carmen, debemos darnos cuenta de cómo el común de la gente utiliza el adjetivo apocalíptico o apocalíptica haciendo una reducción semántica, es decir, un reduccionismo del significado del término. Porque en la Biblia, como bien dice ella, como bien dice Carmen, en la Biblia el apocalipsis, en la palabra griega apocalipsis, significa revelación. Significa que algo que estaba oculto ahora se muestra. Ha sido quitado el velo que lo cubría, ese velo de misterio. Y eso que estaba velado, oculto, ahora se hace manifiesto. San Pablo lo dice en sus cartas y también los autores evangélicos van mostrando pues cómo había un plan de Dios, un proyecto de redención que en Jesucristo se hizo manifiesto, se hizo incluso alcanzable, ¿verdad? Asible, o sea, podemos agarrar prácticamente el reino que viene a nosotros, está al alcance. Pues bien, fíjense que precisamente por eso comenzaba con esta pregunta: ¿por qué en los ámbitos políticos o incluso ante desastres naturales se utiliza la idea de lo apocalíptico, ¿verdad? Se utiliza mal este adjetivo. Y que eso es precisamente lo que el mundo de manera continua va alimentando y retroalimentando. Una y otra vez vuelven a utilizar el adjetivo apocalíptico para referirse a algo desastroso. Pero les digo, además de eso, no falta quien le da incluso una connotación religiosa. ¿Se acuerdan ustedes de, por ejemplo, la tragedia de Waco, Texas, y los davidianos? De aquellos hombres que se encerraron en un rancho, que eran una secta, y acabaron incendiándose ellos mismos. Y después trataron algunos de culpar al FBI, al ejército ahí que había llegado, al menos la Guardia Nacional que había llegado. De hecho, fue lo más trágico, una mala gestión de la situación de crisis en que entró o que provocó David Koresh, líder de los davidianos, que tardó el gobierno más de 50 días en intervenir. Más de 50 días estuvieron ahí encerrados, como 56 días más o menos, hasta que tomaron acción como para pretender rescatar a la gente que estaba allí adentro. Pero finalmente, el pensamiento de David Koresh era claramente apocalíptico. Él se creía Jesucristo. Jesucristo que había venido con su poder y gloria, y que aquellos que estaban con él estaban para dar testimonio de que él era prácticamente Jesús. Y entonces pues se complicó las cosas, y finalmente algunos testigos, algunos sobrevivientes consideran que él mismo, que David Koresh, prendió fuego, ¿verdad? Incendió todas las instalaciones, así como Nerón, ¿verdad? Prácticamente destruyendo Roma. Así David Koresh trató de destruir todo y culpar al gobierno norteamericano, que de hecho había hecho muy mala gestión de esta crisis. Recordarán ustedes también la llamada secta de la Puerta del Cielo, allá en el 97, cuando se vio un hermoso cometa, el cometa Hale-Bopp. Igual los que somos del programa 40 y más, recordaremos ese cometa tan hermoso que se veía en los atardeceres de diciembre, y al comienzo de enero del 98
Se veía magistral, ¿verdad? Primero en los atardeceres y después en los amaneceres, porque el cometa había dado la vuelta detrás del Sol y ahora se veía en el amanecer. Bien, pues la secta de la Puerta del Cielo también tenía un líder apocalíptico, un líder que consideraba que era el fin de los tiempos, pero además, superando la locura de David Koresh, él decía que él era Dios Padre. ¿Se imaginan? O sea, ya Jesucristo le quedó corto, ¿no? Entonces dijo, yo soy Dios Padre, soy la encarnación de Dios Padre y aquí estoy para salvar a mi pueblo fiel, a mis poquitas ovejas. ¿Y cómo los salvó? Pues los llevó al suicidio también. Bien, entonces miren, mientras se conecta en la computadora, bueno, ya me pueden ustedes ver aquí. Les comentaba a todos entonces que con esta situación de los grupos llamados o autollamados apocalípticos, ¿qué es lo que comúnmente encontramos? Encontramos gente que lamentablemente es sectaria, ¿verdad? Gente sectaria, gente que tiene un perfil muy negativo de la existencia en general, ¿verdad? No solamente tienen una perspectiva negativa de la política del lugar donde ellos viven, porque como van ustedes a ver en una de las lecturas que van a hacer, los grupos apocalípticos generalmente son grupos de disidencia social o disidencia política. Están molestos con la situación que están viviendo en sus contextos sociales, culturales, políticos, y consideran que hay una tensión muy grande entre lo que Dios quiere, que es la salvación y la glorificación del pueblo de Dios, y lo que ellos están viviendo, que comúnmente es la situación negativa, la opresión política, sobre todo cuando viene un gobierno extranjero y domina Israel y somete a los hijos de Dios, es decir, a los israelitas, y los mantienen oprimidos, y entonces empieza a surgir una expectativa. Todos esperamos una intervención definitiva de Dios sobre la historia, para que Dios acabe con el mal, para que Dios acabe con aquello que oprime a su pueblo santo. Muy bien, por eso yo les preguntaba a ver si alguien más quiere compartirnos nuevamente, así abriendo un poco el panorama de lo que les he comentado. Hay situaciones de sectas, ¿verdad? Hay situaciones, por ejemplo, ¿qué podemos decir nosotros en torno a los medios de comunicación, las películas? ¿Cómo nos pintan lo apocalíptico comúnmente? A ver, ¿quién quiere participar? Quien quiera participar, pues ahí activa su micrófono y le escuchamos. Padre, yo pienso que, bueno, lo pintan como queriendo presentar como si fueran revelaciones de Dios, pero como usted decía ahorita, o sea, con que difieren, pero que en la realidad difieren de lo que realmente es. Apuntan hacia necesidades y compromisos, pero más como personales, morales, sociales, y llevan a infundir ciertos miedos, temores. Son muy futuristas, y eso creo que es lo que empieza a desviar el sentido, ¿no? El sentido de lo que realmente es el apocalipsis, que mencionaba ya la compañera y usted hace un momento. Así es, muy bien. Ahorita apagué mi cámara porque estoy cambiando mi posición dentro del cuarto para que pueda verse mejor mi imagen en la computadora. Pero bueno, sí, le estoy escuchando. Y también, alguien más, por ejemplo, se dan cuenta, por ejemplo, cómo hay una relación entre lo que es, digamos, lo apocalíptico y lo mediático, ¿verdad? ¿Cómo se maneja lo apocalíptico en los medios?
como le decía, lo que es películas, noticieros, etcétera, perdón, etcétera. Porque es necesario ahí discernir entre lo que hay algunos elementos de verdad y hay otros elementos de confusión.